petrología. Vamos a avanzar el tema y posteriormente ustedes van a, en la parte asincrónica, ustedes van a realizar un cuestionario. Si han podido ya ver, como siempre el tema ya se encuentra cargado en Moodle. Tenemos el tema, que es lo que vamos a avanzar ahorita, que es justamente el PowerPoint. Tenemos los 3 videos de apoyo que vamos a ver conmigo y tenemos la tarea. ¿En qué consiste la tarea? Es un cuestionario que ya está dado, ¿ya? Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es descargar el cuestionario, hacerlo a mano, convertirlo a PDF y volverlo a subir a la plataforma. Tienen hasta las 5 de la tarde. Se va a habilitar obviamente recién a las 3:15, ¿ya? Así que mientras tanto vamos a avanzar. ¿Y que vamos a copiar las preguntas y responderlas a mano? Sí. Ya. De forma personal, ¿no? No en grupos, de forma personal. Como les decía, el tema que vamos a avanzar hoy día es justamente petrología, ¿ya? Petrología está muy relacionado tanto a ingeniería ambiental como a ingeniería civil. Cuando nosotros en el primer tema habíamos visto las ramas asociadas a lo que era la geología, veíamos justamente en esta parte que era la petrografía. La petrografía se encuentra dentro de lo que es la petrología, que es lo que vamos a ver ahora, que es justamente la ciencia que estudia las rocas. Recapitulando un poco de mineralogía, ¿no? Nosotros hablábamos, cuando veíamos tanto la formación de la Tierra como mineralogía, veíamos que inicialmente había solo elementos. De acuerdo a ciertos parámetros y ciertos factores, estos elementos se combinan y forman minerales. A veces estos forman compuestos, ¿no? A veces estos compuestos pueden ser un mineral, como en el caso de la halita, que es un cloruro de sodio, o también pueden unirse junto a otros elementos y conformar otros minerales, como en este caso, por ejemplo, el cloruro de sodio se une con el potasio para hacer la silvita, que es un cloruro de potasio. Cuando varios minerales se unen, aquí tenemos, por ejemplo, varios minerales se unen, lo que nosotros vamos a tener es justamente las rocas. Aquí vamos a tener las rocas. Un minuto, por favor. Al igual que los minerales, la formación de las rocas depende de factores bien específicos, ¿ya? Pues depende de la temperatura. Hay minerales que se van a formar a altas temperaturas, hay minerales que se van a formar a bajas temperaturas y por ende las rocas que vayan a estar compuestas por estos minerales también van a formarse a altas temperaturas o bajas temperaturas. Los fluidos mineralizantes. ¿Qué son los fluidos mineralizantes? Todo empieza aquí, ¿ya? Nunca nos olvidemos de este conito, que es básicamente un volcán en el que estamos viendo la parte interior. Todo el magma que se encuentra aquí abajo se encuentra compuesto por elementos, tan solo elementos. Tenemos sodio, tenemos potasio, tenemos calcio, tenemos hierro, tenemos aluminio. Mientras este magma, empieza a ascender, se van incorporando ciertos elementos. Cuando el magma se ha saturado en un elemento, como veíamos en el videíto de la anterior semana, estos minerales empiezan a cristalizar.
se empiezan a formar, pero se forman todavía en el interior de la Tierra. Entonces, este movimiento de magma es constante. Nuevamente, viene otro montón de magma, ¿y qué va a ir haciendo? Va a ir erosionando esos minerales que se encuentran pegados en las paredes de lo que es nuestro cono, y los va a ir llevando hacia la superficie. En eso que los va llevando a la superficie, se va a ir obviamente contaminando con otras rocas, contaminando con otros minerales, y se van a ir formando también nuevas rocas y nuevos minerales. También se contamina con líquidos, porque no nos olvidemos que en el interior de la Tierra, el interior de la Tierra no es una masa compacta, es una masa en el que se encuentra con bastantes fracturas. En estas fracturas es que se encuentran circulando líquidos, y estos líquidos mineralizantes traen consigo ciertos elementos, sodio, potasio, hierro, cloro, bromo, que van a ir a contaminar posteriormente los mismos materiales que se van a encontrar en esta parte del magma, y van a ascender. También también es muy importante la presión. Hay rocas que se forman a alta temperatura, hay rocas que se forman a alta presión, igual que los minerales. Mientras nos encontremos más en el interior de la Tierra, obviamente va a haber más presión. Dentro de lo que son las rocas, nosotros podemos definir 4 grandes familias. Tenemos las rocas sedimentarias. Este es un ejemplo que se van a encontrar formadas por estratos, que lo vamos a ver en estratigrafía, el siguiente tema. Las rocas ígneas, que son las directamente formadas por el magma que se enfría. Tenemos las rocas metamórficas, que son rocas que se van a formar por la transformación física o química de rocas preexistentes, debido a presión y temperatura. Lo vamos a ver más adelante. Y por último tenemos las rocas piroclásticas, que son también las directamente formadas en lo que son los volcanes. Cuando el magma se encuentra en el interior de la Tierra, se denomina magma y nos va a formar rocas ígneas. Cuando el magma sale ya a la superficie, cuando el volcán explota, este magma se denomina lava y va a formar lo que son las rocas piroclásticas. Cada una de estas obviamente tiene ciertas características y cada una tiene su propia clasificación. ¿Qué es la petrografía? La petrografía es un campo de la petrología que se ocupa de la descripción y clasificación de las rocas mediante observaciones. O sea, yo voy al campo, agarro una roca, voy a ver qué minerales tiene, de qué color es, si tiene fracturas, si se puede determinar estratos, si no se puede determinar estratos, si tiene como burbujas, y de acuerdo a eso yo le voy a asignar un nombre. Eso es la petrografía. ¿Qué es la petrología? Es la rama de la geología que estudia las propiedades físicas, químicas, mineralógicas, espaciales y cronológicas de las rocas. Básicamente estudia su origen. Los 4 tipos de rocas, las 4 grandes familias, tienen obviamente diferente origen. Sí están asociadas unas con otras, pero tienen diferente origen. ¿Qué son las rocas entonces? Es un sólido coherente. Cuando dice sólido coherente, se refiere a que yo la puedo agarrar y no se me disgrega. Cuando este material se disgrega, es suelo, sedimento. Cuando ya se encuentra compacto, litificado, es roca. Sí o sí es de origen natural y se encuentra conformado por un agregado de minerales.
O sea, una roca no puede estar conformada por un solo mineral, sino sería un mineral. Una roca está conformada por varios minerales, 2 o más minerales. Formación de las rocas. Todo empieza básicamente con lo que es las rocas ígneas. En este diagramita no están las rocas piroclásticas porque anteriormente se consideraba a las rocas piroclásticas como una subclase de las rocas ígneas. Ahora se ha dividido. Ahora está conformando su propia familia. Cuando existe una erosión de las rocas ígneas, vamos a tener un sedimento, el material suelto. Cuando este sedimento, por algún motivo, va a sufrir una litificación, un endurecimiento, vamos a tener lo que son las rocas sedimentarias. Cuando estas rocas, ya sean sedimentarias o sean las mismas ígneas o sean las piroclásticas, sufren cierta temperatura o cierta presión, van a venir a formar las rocas metamórficas a través de un proceso que es el metamorfismo. El metamorfismo es una transformación mediante presión o temperatura. Una transformación en un material mediante presión o temperatura. ¿Qué es el magma? El magma básicamente es todo este material que se encuentra por debajo de la superficie, que está compuesto por rocas fundidas. Es un material semisólido, porque no es totalmente sólido y no es totalmente líquido. Es un material semisólido que se encuentra conformado por rocas fundidas. Este material, una vez que obviamente se encuentra a altísima presión, a altísima temperatura, que hacen que siempre tenga el mismo comportamiento, semisólido. Sale hacia la superficie a través de lo que conocemos como volcanes. En la formación de, un poco volviendo a la clasificación de minerales, ¿no? Dependiendo de en qué elemento se sature más mi magma, yo voy a tener la cristalización de ciertos minerales. Si un tipo de minerales se cristaliza en mayor cantidad que otro tipo, eso me va a dar el origen a un determinado tipo de roca ígnea. Todas las familias de rocas dentro de su clasificación tienen diferentes cantidades de rocas, que va a depender de su color, va a depender de los minerales que tengan, va a depender de las propiedades físicas que tengan. Clasificación de las rocas. Decíamos que se clasifican en 4 grandes familias, que son las rocas ígneas, las rocas sedimentarias, las rocas metamórficas y las rocas piroclásticas. ¿Se está escuchando bien? ¿Se ve bien? Sí, ingeniera. Sí, ingeniera. En parte sí. Okay. Las rocas ígneas son las que se forman directamente a partir de masas fundidas o lo que conocemos como el magma. Tenemos magma en el interior de la Tierra, por algún movimiento de las placas tectónicas, el magma empieza a ascender y antes de que salga a la superficie, como también hay cambios de temperatura, porque empieza a enfriarse y ya estamos llegando a la superficie, se va a empezar a litificar, a endurecer. Ahí son rocas ígneas. Las rocas sedimentarias son las que se forman a partir de otras rocas que ya han sido formadas anteriormente y que por motivos de diagénesis o del ambiente o de la humedad se van transformando. Se van erosionando, se van transportando y se van a ir a depositar en algún lugar para formar lo que son los estratos,
que es característico de las rocas sedimentarias. Las rocas metamórficas. De igual manera que las rocas sedimentarias son las que se van a formar a partir de rocas preexistentes en las que ha tenido que influir directamente un cambio de presión o un cambio de temperatura. Este cambio de presión va a tener un impacto directo en las características físicas de sus minerales y por ende en las características físicas de la roca, y la temperatura va a tener un cambio en los minerales. Debido a la temperatura, algunos minerales se van a fundir y se van a contaminar con otros minerales y van a terminar formando otros minerales diferentes a los de la roca original. Y por último, las rocas piroclásticas, que son cualquier fragmento sólido que haya sido expulsado por un volcán. Tenemos sólido o semisólido, porque tenemos la lava que va a ir a formar directamente lo que son los basaltos, que son rocas piroclásticas. Y tenemos la ceniza, que va a ir a formar lo que son las tobas, que son también las rocas piroclásticas. Vamos a ver un videíto que es justamente el ciclo de las rocas. Denme un minutito. Inge, disculpe. Dime. Entonces las ígneas son las que se solidifican antes de salir a la superficie, pero se quedan ahí y las piroclásticas son las que salen. Sí. Una vez que ya el magma ha salido, ya se denominan piroclásticas. Dentro de las ígneas tenemos las que se van a solidificar bien en el interior de la Tierra y las que se van a solidificar cerca a la superficie, pero ambas sí o sí antes de tocar la superficie. Ya. Un ratito, estoy abriendo los videos. Me dicen, por favor, si se logra ver, si se logra escuchar, ¿ya? Planeta rocoso. ¿Alguna vez has pensado qué hay bajo la superficie terrestre? ¡Ay, rocas y más rocas! Vivimos en un planeta rocoso. Toda la corteza terrestre, las montañas, los cañones, el lecho de los océanos e incluso la arena y el barro están compuestos de rocas. Entendido, rocas. ¿Pero qué es una roca? Para entender qué es una roca debemos saber qué son los minerales. Un mineral es un material sólido inorgánico, es decir, que no tiene nada de materia viva, formado en la naturaleza por la unión de uno o más elementos químicos. ¿Sabes lo que es un elemento químico? Yo te lo explico en los ingredientes de la materia. El cuarzo, la plata o el diamante son minerales. Existen más de 4.000 minerales distintos, pero no suelen encontrarse aislados en la naturaleza, sino mezclados con otros formando rocas. Ya, pero ¿qué es una roca? Una roca es un material compuesto de uno o más minerales. Todas las rocas proceden de un largo ciclo de formación y transformación llamado el ciclo de las rocas, que se origina en las profundidades de la Tierra. Debajo de la corteza terrestre se encuentra el manto, que está compuesto de magma. El magma es una espesa mezcla de roca fundida. Cuando se enfría y se endurece, forman las rocas ígneas. La obsidiana y la piedra pómez son rocas ígneas. Los cambios de temperatura, el agua, el viento y otros agentes van rompiendo las rocas de la superficie. Sus fragmentos se amontonan en capas que se compactan y con el tiempo forman las rocas sedimentarias. La arenisca y el carbón son rocas sedimentarias. Con el paso del tiempo, los procesos geológicos van enterrando profundamente las rocas
y allí la presión y las altas temperaturas del manto las transforman en rocas metamórficas, como la pizarra o el mármol. A veces emergen desde las profundidades por los movimientos y procesos terrestres, y otras veces se funden y pasan a formar parte del magma, esperando su momento de volver a ser roca sólida. Todo ese proceso es tan lento que los seres humanos no vivimos tiempo suficiente para notarlo. Las rocas y los minerales son recursos naturales que han servido al ser humano desde siempre en la construcción, el arte, la comunicación, la joyería, la tecnología. Casi todos los objetos que nos rodean están compuestos por alguna roca o mineral, ¿sabes? Desde el cristal de tus gafas hasta el metal de tu asiento. ¡Rocas! Veamos qué tesoros encuentro por aquí. ¡Oh, oh! Vamos con las rocas ígneas. Las rocas ígneas, como ya se había comentado, son las que se encuentran formadas por las masas fundidas o lo que denominamos magmas. Este material es todo lo que se encuentra por debajo de la superficie. Básicamente lo que viene a formar parte de lo que sería el manto, ¿no? Cuando nosotros veíamos las capas de la Tierra, veíamos justamente la corteza, que es básicamente lo que nosotros pisamos, lo que denominamos suelo, que tiene además kilómetros y kilómetros de espesor. Por debajo se encuentra el manto y ya hacia el interior de la Tierra teníamos el núcleo, ¿no? En el manto es donde se encuentra el magma. Generalmente, cada una de estas capas de la Tierra está compuesta por varios elementos en realidad, ¿no? Pero en mayor cantidad ciertos elementos. El núcleo, dime. No se ve su pantalla, no sé si soy la única, pero se ve negra la pantalla. Sí, por mi parte igual, Inge, no se ve su pantalla. Se ve, no se ve. Deme un minutito, ¿qué pasó? A ver, vamos a ir de nuevo, ¿ok? Un ratito porque se hubiera trabado. Saquemos esto, saquemos esto. Ingeniera, Buenas tardes. ingeniera, quería indicarle que me voy a retirar de la clase. ¿Ya? Por motivos del servicio tenemos que asistir a la EMI para el ensayo del acto de mañana, el acto de colación. ¿Quién es? Disculpe, ¿solo usted? No, es mi persona y Mario Zárate. Y también Diana Sandoval, pero no sé a qué hora se irán a retirar. Sí, Yo también, ingeniera. Ah, Fabio, ¿Y también ingeniera? Fabio. Es el Yo igual, mismo, ingeniera. bueno, es la misma situación de ingeniería ambiental, pero en este caso sería la subteniente Fuentes, mi persona, y el estudiante Zavala, ingeniero. Subteniente Alfredo, ¿usted tiene alguna lista de esto o algún conocimiento? Sí, ingeniera, yo enseguida le puedo pasar la lista de los nombres de los que van a estar en esa actividad. Por favor. Ingeniería civil. Ya, muchísimas gracias. Subteniente Galarza, lo mismo, por favor, con los de ambiental. Está bien, ingeniero, enseguida le envío. Muchas gracias. Un minutito, no sé por qué no está dejando compartir. Un momento, lo voy a cerrar y lo vuelvo a abrir, ¿ya?
No se ve todavía, ¿no? Nada, ingeniera. Sigue negra. Ingeniera. Denme un minutito, me voy a salir, por favor, y vuelvo a entrar. No sé qué es lo que pasa con mi Teams. Guau, ¿qué pasó, pues? A ver si ahora. No sé qué pasó. ¿Ahora sí se puede ver? Nada, ingeniera. No hay. Supuestamente ya está compartiendo. Ah, ya está. Por mi parte Bueno, se ve, ingeniera. por mí sí. Sí, ahora sí. Ahora sí, ingeniera. Ya, perfecto. No sé qué ha pasado. Me avisan, por favor, cualquier cosita que se ponga negro o algo, ¿ya? Mira. Como les decía, dentro, vamos a empezar a hablar ya de cada una de las familias, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, las rocas ígneas. Las rocas ígneas se encuentran conformadas por lo que son los magmas. Cuando nosotros hablábamos de las capas de la Tierra, decíamos que estaba la corteza, que estaba el manto, y por debajo de estos que estaba el núcleo externo y el núcleo interno, ¿no? El magma viene a formar básicamente lo que sería el manto. Cada una de estas capas se encuentra saturada por algunos elementos mayoritarios. Si bien en todas las capas podemos encontrar diferentes elementos químicos, algunas se encuentran más saturadas en algunos que en otros, como por ejemplo el hierro y el níquel que se encuentran en los núcleos, ¿no? En el manto, básicamente, lo que nosotros vamos a tener es calcio, sodio, magnesio, hierro, los elementos no metálicos, básicamente. Por ende, el magma se va a encontrar compuesto por estos elementos. Estos elementos, al unirse con oxígeno, va a venir a formar lo que son los silicatos, que es una familia de minerales, ¿no ve? Habíamos visto.
Dentro de lo que son las rocas ígneas, nosotros podemos determinar a las rocas volcánicas y a las rocas plutónicas. Las rocas volcánicas son las que se van a solidificar cerca a la superficie. ¿Eso qué quiere decir? Que el magma va a ascender rápidamente, entonces va a haber un descenso de la temperatura y se van a cristalizar minerales muy pequeñitos. Estos minerales muy pequeñitos, cuando se unen, van a ir a formar lo que son las rocas volcánicas. Por debajo de la superficie, nosotros cuando todavía hay altas temperaturas, se van a empezar a cristalizar ciertos minerales y debido justamente a que hay altas temperaturas, su enfriamiento va a ser lento. Como van a tener un enfriamiento lento, los minerales van a crecer grandes. A eso se van a denominar las rocas plutónicas. Dependiendo de estas rocas que son las volcánicas, dependiendo de las volcánicas cómo se solidifiquen, es que van a tener diferentes nombres. La estructura va a tener diferente nombre, no la roca. Pueden ser lacolitos, pueden ser diques, pueden ser stocks, dependiendo de su estructura de solidificación. Generalmente los magmas se clasifican en dos, que son los magmas félsicos, los que tienen mayor contenido en dióxido de silicio, y los magmas básicos, que tienen mayor contenido en hierro, en calcio y en magnesio. ¿En qué va a interferir esto? Obviamente en la misma forma en la que es el magma. Cuando el magma es rico en dióxido de silicio, es un magma bien viscoso. Por ende, nos va a dar como resultado un tipo específico de rocas, que son las rocas félsicas. Y cuando el magma es básico y está compuesto por hierro y magnesio, básicamente, el magma es muy líquido. Eso nos va a dar un tipo específico de rocas, que son justamente los basaltos. Tenemos dos formas de clasificar las rocas ígneas. Tenemos una que es basada en su ocurrencia, que pueden ser las plutónicas o las volcánicas, dependiendo de dónde se van a enfriar, básicamente. Y de acuerdo a su composición química, que pueden ser ácidas, intermedias, ultrabásicas y básicas, dependiendo de su cantidad de dióxido de silicio. Mientras mayor cantidad de dióxido de silicio tengan, van a ser más ácidas. Obviamente depende de dónde se enfríen o dependiendo de su composición, esto va a interferir mucho en sus propiedades físicas. Generalmente las rocas plutónicas son rocas que tienen minerales grandes, o sea, tienen una textura gruesa y además que se pueden ver bien los cristales. Las rocas plutónicas no, las rocas plutónicas son rocas en las que los minerales son tan pequeños que básicamente no se pueden identificar a simple vista. Las rocas ígneas va a interferir mucho el color y la dureza. Las rocas que tengan mayor contenido en dióxido de silicio van a ser rocas claras y mucho más duras que las que tengan menor contenido. Como les decía, en las texturas, ¿no? ¿Qué es la textura? La textura de una roca depende de sus agregados. Básicamente es la forma de cómo se percibe esa roca en el exterior. Aquí hay dos ejemplos. Esto es una roca plutónica, es un granito. Como podemos ver, se pueden evidenciar cristales. Se pueden evidenciar cristales de cierto tamaño que han podido desarrollarse debido a un enfriamiento lento. En cambio, en las rocas volcánicas, no. En las rocas volcánicas todo se visualiza como una masa compacta.
Lo mismo pasa bajo el microscopio cuando yo las veo. Las rocas plutónicas van a tener cristales grandes y las rocas volcánicas cristales pequeños, casi todos del mismo tamaño. Las rocas piroclásticas. Las rocas piroclásticas, como habíamos dicho, son justamente las que se forman cuando el material ha salido a la superficie, ya sea como ceniza, que es básicamente todo esto, o como lava. ¿Mediante qué? Justamente mediante las explosiones de los volcanes. Vamos a ver el videito, por favor. Como siempre, me dicen si se puede ver, si se puede escuchar, ¿ya? ¿Se puede ver? ¿Se puede escuchar? Sí. Como vemos, pues, mencionar que este material se encuentra a altísimas temperaturas, ¿no? Muy peligroso.
dependiendo justamente de la composición del magma, es que nosotros vamos a tener o más cenizas o más lavas. Si el magma es más viscoso, vamos a tener mayor cantidad de cenizas, porque justamente cuando esté llegando a la superficie del volcán, va a haber, con el espacio que hay y con la presión, se van a formar burbujas de gas. Eso va a hacer que se hagan fragmentos demasiado pequeños, que son básicamente las cenizas. En cambio, si es un material bastante líquido, simplemente va a salir a la superficie y va a fluir, como son las lavas, los basaltos. ¿Se puede ver la presentación? Sí, ingeniera. Las rocas piroclásticas también se clasifican en dos, ¿no? Tenemos las tobas, que son básicamente las cenizas, que pueden, dependiendo de su granulometría, se van a llamar o bombas o toba. Y tenemos las ignimbritas, que es lo que sale como flujo, que dependiendo de su composición va a ser ácidas, intermedias o básicas. Si podemos ver aquí en las fotitos, obviamente cada una tiene características diferentes. En las tobas, como intervienen gases, se van a formar estas burbujas en la roca. Entonces, un clásico ejemplo, por ejemplo, son las piedras pómez, ¿no? Que utilizamos en las duchas, por ejemplo. Tienen esta característica. En cambio, las ignimbritas van a ser más compactas. Rocas sedimentarias. Las rocas sedimentarias se forman básicamente como resultado de una acumulación de un sedimento. ¿Por qué existe este sedimento que se va a acumular? Porque ha existido una roca anteriormente que ha sido alterada o la intemperie ha influido en esa y la empieza a disgregar. Este material disgregado va a ser transportado, ya sea por agua, por viento, por nieve, y posteriormente va a ser depositado en un lugar. Con el paso de los años o con el mismo peso de los sedimentos, este material se va a empezar a litificar, se va a empezar a endurecer y va a empezar a formar lo que son las rocas sedimentarias. Tenemos dos tipos de clasificación de las rocas. Tenemos sedimentarias, tenemos una clasificación según su origen y una clasificación según su granulometría. Según su origen, podemos clasificarlas en químicas, en detríticas o en orgánicas. En químicas, cuando se van a estar conformadas por algún elemento que va a concentrarse o por la evaporación de algún disolvente, como las calizas, por ejemplo. En el caso de las rocas detríticas, son básicamente por la disgregación, por el transporte y por la depositación de rocas preexistentes. Tenemos las gravas, las arenas, los limos, las arcillas. Y las rocas orgánicas, que va a ser por la concentración de restos de animales, como son las diatomitas. Aquí podemos ver, por ejemplo, estas diatomitas son lo que se denomina básicamente el plancton, ¿no? Son conchillas que se van a ir acumulando, acumulando y después van a venir a formar lo que es una roca. Y tenemos, de acuerdo a su granulometría, especialmente esta clasificación es muy importante para los alumnos de ingeniería civil, ¿no? Ellos la van a ver en el transcurso del resto de su profesión. De acuerdo al tamaño de partícula, tenemos que se va a clasificar en arcilla, en limo, en arena fina, arena gruesa, grava fina, grava y grava gruesa. ¿Cómo se forman las rocas sedimentarias? Decíamos que se forman justamente por la disgregación de rocas preexistentes. ¿Pero por qué sucede esta disgregación? Esta disgregación sucede básicamente por cambios de temperatura.
que es lo que se denomina meteorización física o meteorización química. En la meteorización química, la roca que se encuentra expuesta a la intemperie sufre cambios a nivel mineralógico. Ciertos minerales, al estar expuestos a mayor cantidad de humedad, van a transformarse en otros minerales. Al transformarse en otros minerales, se van a ir disgregando. Eso es meteorización química. Y meteorización física, cuando, por ejemplo, en la noche, las rocas sufren un cambio de temperatura, ¿no? Se empiezan a hacer grietas. En esas grietas va a entrar agua congelada y cuando baje mucho más la temperatura se va a convertir en hielo, aumentando el volumen, y esto va a hacer que la roca se disgregue. A eso se llama meteorización física. No solo el hielo, a veces las raíces mismas de las plantas, ¿no? Van fracturando las rocas y las van disgregando. Estas rocas que han sido disgregadas, ya sea por la vegetación o por el hielo o por el agua, van a ser posteriormente transportadas, ya sea por el agua, ya sea como en los ríos, por ejemplo, ya sea por el hielo o por el viento, y posteriormente van a ser depositadas. Una vez que se van a ir depositando una sobre otra, van a ir compactándose. ¿Qué quiere decir compactando? Estos huecos, orificios que inicialmente existían, se van a ir rellenando con algo o van a ir desapareciendo. Entonces la roca va a ir litificándose, por ende se va a ir endureciendo. Vamos a ver el último videito de erosión y meteorización, por favor. ¿Se escucha? No se ve. Sí, pero ¿se escucha? ¿Me están escuchando ustedes? Ah, sí, a usted sí. Usted sí. Sí, no. Ok, nuevamente se ha puesto mi pantalla en negro. Un ratito está cargando. Puede que sea mi internet. Ahora sí me dicen, por favor, si se ve y si se escucha. ¿Sabías que la superficie de la Tierra siempre está cambiando? A lo largo de millones de años, las montañas se han convertido en terreno plano. ¿Se ve? ¿Se escucha? Sí, ingeniera, sin problema. Sí, Pequeños arroyos se han convertido en ríos caudalosos y algunos de esos ríos se han convertido en grandes cañones. A este proceso se le llama meteorización y erosión. La meteorización puede ser causada por el viento y el agua que desgastan a las rocas y mueven el suelo, o por el efecto de gravedad, la cual jala a las rocas de las montañas. Las raíces de los árboles pueden separar el suelo, y el agua puede filtrarse por pequeñas grietas en las rocas, donde se congela, se expande y rompe las rocas en pedazos. Los glaciares en algún momento cubrieron la mayor parte de la Tierra, y su movimiento lento cortó algunos de los valles y cañones que conocemos hoy en día. La erosión ocurre cuando el suelo o las rocas se mueven de un lugar a otro,
Si una roca rueda colina abajo y cae en un valle o el agua mueve la tierra del río hacia el océano, eso es erosión. Incluso cuando recoges una piedra del suelo y la tiras en un estanque, estás causando erosión. El viento y el agua desgastaron estas piedras por un largo periodo. Las piezas rotas y trozos pequeños de tierra fueron arrastrados. Algunos de los lugares más hermosos en la Tierra fueron formados por la acción de la meteorización y la erosión. ¿Ya? Pasemos por favor ahora a rocas metamórficas. Las rocas metamórficas son el resultado de la transformación de cualquier otro tipo de roca, ya sea de rocas piroclásticas, rocas sedimentarias, rocas ígneas o incluso las mismas rocas metamórficas que han sido anteriormente formadas. ¿Qué es lo que tiene básicamente mediante metamorfismo? El metamorfismo es un cambio que sucede en la roca debido a presión o a temperatura. Aquí hay dos ejemplos. Este de aquí, por ejemplo, que se ve, es una roca ígnea. Esto es una roca ígnea. Se denomina granito. Si nosotros la vemos así, es una roca que tiene como puntitos de color blanco y de color negro. Si nosotros esta roca la sometemos a presión y a temperatura, lo que vamos a tener es una roca que se denomina gneiss, que ya es una roca metamórfica, que ya no se ven como puntitos, sino como bandas. Ha habido tanta presión que estos minerales que aquí eran redondeados, aquí se han empezado a aplanar. Lo mismo sucede aquí. Aquí nosotros tenemos una roca sedimentaria, que es una lutita. Es característico de las rocas sedimentarias que tengan estas capitas. Se llaman estratos. Cuando nosotros a esta roca sedimentaria la sometemos a presión y a temperatura, vamos a tener una roca metamórfica que se denomina pizarra. Se mantienen efectivamente estos estratos, pero su dureza aumenta. Es básicamente lo que se utiliza para fachadas, ¿no? Esas rocas negras que son pizarras que se utilizan para fachadas por su dureza. ¿Cuáles son los agentes del metamorfismo? ¿Por qué se denomina agentes del metamorfismo? Porque son justamente tres fuerzas que van a hacer que sucedan estos cambios en las rocas. Son el calor, la presión y los fluidos mineralizantes. Existen tres tipos de metamorfismo. Tenemos el metamorfismo térmico, cuando ciertos materiales están muy cerca de lo que sería el magma. Como el magma se encuentra caliente, va a ir transformando paulatinamente los minerales de estos materiales que lo circundan. El metamorfismo dinámico, cuando sucede, por ejemplo, en algunas fracturas. Cualquier fractura que suceda genera un tipo de energía. Esta energía, ¿qué va a hacer? Va a empezar a soldar los minerales que la circundan. Va a haber metamorfismo. Y metamorfismo regional, cuando hay un movimiento a gran escala, ¿no? Como por ejemplo cuando se empiezan a mover las placas tectónicas, por ejemplo. Este movimiento genera tanta energía que se va a generar calor y se va a generar presión y se van a empezar a transformar las rocas circundantes. Las rocas metamórficas se clasifican en foliadas y no foliadas. Foliadas quiere decir laminadas. Vamos a ponerlo así hasta que veamos el siguiente tema. Laminadas, ¿ya? Entre las laminadas tenemos la pizarra, el esquisto y el gneiss, que son básicamente estas que hemos visto, ¿no? Aquí tenemos un gneiss, aquí tenemos una pizarra. Se ven líneas, como si fueran láminas. Y luego, entre las no foliadas, tenemos el mármol y la cuarcita, que son rocas que se ven más compactas. Va a aumentar su dureza, sí, pero se ven más compactas. Generalmente,
cuando nosotros como geólogos, por ejemplo, que somos los que vamos al campo y recogemos el material y podemos determinar qué tipo de roca es, todo eso, a veces no se puede determinar a simple vista. Entonces se utiliza una técnica que es microscopía óptica. Lo que se hace en microscopía óptica es justamente cortar una pequeña parte de una roca con unos cortadores especiales, se lo pega en un vidrio, básicamente en 2 vidrios pequeñitos, y se arma una sección delgada. Esto tiene un espesor de 0,03 milímetros. Posteriormente se lo lleva a un microscopio polarizado, eso quiere decir que la luz viene de abajo y puede atravesar el cristal y podemos determinar los minerales que hay. No solo se pueden determinar los minerales que hay, sino qué textura tienen estos. Si son punteados, si se pueden ver todos los minerales cristalizados, si hay minerales y también hay una matrix, si se pueden ver bandas. Y de acuerdo a eso es que nosotros vamos a poder identificar qué tipo de roca es. Aquí les doy un ejemplo. Aquí, por ejemplo, son rocas ígneas bajo el microscopio, ¿no? Esta es una roca en muestra de mano, es como nosotros la encontráramos en el campo, es un granito, y esto es bajo el microscopio. Como nosotros podemos ver, obviamente los colores varían totalmente, porque estamos hablando de otra escala, y se ven cristales bien grandes, bien cristalizados. Esto está con un aumento de 20x. Imagino que se acuerdan eso de química, ¿no? Han debido ver un poco en química cosas bajo el microscopio, o en el colegio tal vez. Luego tenemos las rocas volcánicas, como los basaltos, por ejemplo, ¿no? Cuando nosotros la vemos así en muestra de mano, es una roca como si fuera compacta. No se puede determinar los cristales. Cuando ya la vemos debajo del microscopio, ya podemos determinar que sí hay cristales diferentes, pero son muy pequeñitos. Las rocas metamórficas, esto es un gneiss, y así se observa bajo el microscopio. Así como se ven aquí los minerales alargados, también bajo el microscopio se van a ver minerales alargados. La piedra pómez, que es una roca piroclástica, cada una de estas oquedades también se van a ver bajo el microscopio. Las areniscas, esta es una arenisca sedimentaria, así es como la encontramos en el campo y es así como se ve bajo el microscopio. Ahora, es importante también, ¿no? Como cada roca tiene su forma un origen diferente y una forma de formarse diferente, por más de que en muestra de mano nosotros las percibamos parecidas, bajo el microscopio son diferentes. Aquí les doy un ejemplo. Esta es una roca sedimentaria, ¿no? Una roca que se ha formado por la disgregación de una roca preexistente, que además ha tenido que pasar cierta erosión, ha tenido que pasar transporte, ha tenido que pasar una depositación. Si vemos, cada una de sus partículas es redondeada. Si vemos aquí, por ejemplo, una roca volcánica, si vemos solo bajo el microscopio, podríamos decir que es lo mismo. Pero la roca volcánica, como no ha tenido que pasar una disgregación, como no ha tenido que pasar un transporte, una erosión, sus partículas son angulosas. No ha habido nada que las vaya limando. Es por eso muy importante la petrografía, ¿no? Porque hay rocas que pueden parecernos lo mismo, pero cuando nosotros realmente las analizamos y las llevamos a un laboratorio, son diferentes. ¿En qué va a afectar que sean diferentes? Obviamente va a afectar en sus características mecánicas, que es básicamente lo que importa a los de ingeniería civil, ¿no? También va a afectar en la forma en la que éstas se van a alterar y los elementos que vayan a liberar al medio ambiente, que es lo que les interesa a los estudiantes de ingeniería ambiental.
Eso sería acerca de petrología. ¿Alguna consulta? ¿Está todo claro? ¿Está todo claro, chicos? Sí, ingeniero. Sí. Perfecto, chicos. Entonces, eso sería todo. Ahora hacemos el cuestionario. El cuestionario ya está habilitado. Tienen para resolverlo y volverlo a subir a la plataforma hasta las 5 de la tarde. ¿Ya? Todos nos salimos de este canal y resolvemos el cuestionario. Yo de todas formas, voy a seguir conectada por si alguien tiene alguna duda acerca de alguna pregunta. ¿Está bien? Perfecto, chicos. Entonces nos vemos con los de Ingeniería Civil a las 5 de la tarde y con los de Ambiental el próximo martes. Chao, chao. Hasta luego, ingeniero. Chao, chao, chicos. No se olviden. Chao. Tienen hasta las 5 de la tarde para subir su trabajo a mano.